Chiapas, la primera vez que visito Chiapas, y lo que me ilusiona más es tener la oportunidad de platicarles de una manera más o menos didáctica, yo trataré de ser lo más didáctico posible, de lo que es una de mis más grandes pasiones, que mezcla dos cosas: el comportamiento macroscópico de esas estructuras grandototas, como están viendo acá, y también cálculos que tienen que ver con el universo microscópico, con la mecánica cuántica. Y bueno, pues a continuación les voy a platicar un poco de lo que nosotros denominamos como el festín cósmico, donde se cocinan los elementos, ¿sí? Entonces yo les voy a tratar de explicar cómo produce la naturaleza sus elementos, es decir, la respuesta a por qué somos polvo de estrellas, y para hacerlo pues tendré que darles un tour guiado con un toque de astrofísica nuclear, ¿sí? Como anteriormente les comentaba, pues yo pertenezco a este par de centros de ciencias nucleares y el centro de la complejidad de la UNAM, y bueno, pues mi interés es que ustedes se lleven algo a casa, que puedan llegar a casa con su abuelita y les puedan explicar algo más. Lo más importante para mí, a mí no me interesa que ustedes se encuentren como un nirvana y digan, no, ya he alcanzado el máximo con esta plática. No, mi idea nada más es que se enteren de lo que hacemos de la manera más amigable posible y que haya muchas preguntas, porque si no hay muchas preguntas luego uno se deprime, ¿no? Miren, pues yo les pretendo hablar de lo siguiente, ¿sí? Primero, obviamente, como yo antes que me presentara y empecé a platicar con ustedes, pues, a mí lo que me interesa es que la gente esté motivada, que no se aburre, no se duerme, que no empiece a ver su celular. Entonces yo les voy a platicar de cosas que involucran cálculos que tienen que ver con la física nuclear y con escenarios astrofísicos para tratar de responder esa pregunta, ¿no? ¿De qué estamos hechos? Ahora, el rollo es que nosotros no podemos llegar con una cuchara al interior de estos escenarios astrofísicos tan extremos y no podemos cuantificar las cosas de manera directa. Entonces lo que nosotros podemos hacer, o lo único que podemos hacer, dado que no podemos replicar esas condiciones tan extremas en la Tierra, en los laboratorios, lo único que podemos hacer son simulaciones numéricas. Les voy a platicar un poquito de esos ingredientes, tampoco quiero marearlos. Y finalmente les voy a mostrar una de mis simulaciones más bonitas, les digo resultados más bonitos, porque uno siempre es como tramposón, no se agarra el mejor resultado y es el que le platica, y los demás que no son tan chidos, pues no. Entonces, procedamos, ¿no? Entonces, como me gusta hacer las cosas interactivas, explíquenme, ¿o tienen idea por qué brillan las estrellas? ¿Alguno de ustedes? Sin pena, así como si fuéramos cuates y estuviéramos ahí con las chelas platicando. Sí, la idea es que sea así, me gusta que sea dinámico. ¿Tienen idea por qué brillan las estrellas? Claro, muy bien, ya me ganaste. Entonces, justamente, pero eso ocurre por una propiedad que tiene el universo microscópico. Se puede poner como una bonita simulación. Pues resulta que si tenemos una balanza microscópica y pesamos un racimo que está aquí, que constituye un núcleo, y si ahora este racimo lo separamos en sus nucleones constituyentes, resulta que el peso de esta cosa es superior. ¿Se han preguntado por qué? ¿Sí? Bueno, ya se los puse de hecho aquí. Pues resulta que hay un defecto de masa, y por la ecuación que todo el mundo se conoce, que es la ecuación de Einstein, que básicamente esta relación te está diciendo que la energía y la masa son básicamente lo mismo. Te está diciendo que para que tú tengas esa estructura ligada hay una penalización de energía, y esa penalización de energía se llama la energía de amarre. ¿Cómo se los explican ustedes? Como un potencial, que es un trabajo. Entonces lo que tú vas a hacer es, si yo quiero construir a mí, que me llamo cohete, que yo quiero construir un cohete, yo tengo que gastar energía para traer todas las partículas que me constituyen, ¿sí? Y no solo eso, sino para pegarlas. Esa energía que las pega se llama la energía de amarre, ¿sí? A nivel microscópico, aunque la física nuclear es muy vieja y toda la gente piensa que todo ya está contado, ya todo está calculado, pues resulta que ni siquiera la propiedad fundamental, que es la masa de un núcleo, se conoce muy bien, ¿sí? Muy bien. ¿Ya qué quedamos? Que las estrellas brillan porque hay una penalización que de hecho en ese caso hace que cuando los núcleos se van pegando empiezan a ganar cierta energía. Entonces ahora preguntémonos lo siguiente. Sí, ya tenemos imaginémonos que estamos en la diapositiva original, ¿sí? En esos pilares de la creación tenemos las condiciones físicas, hay un montón de polvo. Básicamente lo que tenemos es hidrógeno ionizado, que son protones y electrones, ¿sí? Esos son nuestros constituyentes. Ahora, nos imaginamos que llegamos a ciertas condiciones físicas que están comprimiendo la materia de tal manera, ¿sí?, que se llega a una cierta temperatura, ¿sí?, donde lo que va a ocurrir es que algunos de esos constituyentes, en particular los protones, ¿sí?, tienden a
a ¿cómo se llama?, a pegarse y a generar energía, pero no lo hacen de manera gratuita, porque ustedes saben que los protones están cargados, hay una penalización. Entonces el rollo es que si nosotros hacemos el calculito, ¿sí?, de cuál es la energía que tiene el sistema por separado y cuál es la energía que tiene el sistema junto, nos damos cuenta que si nosotros queremos de alguna manera maximizar el proceso, requerimos unas ciertas condiciones físicas, y las condiciones físicas a las que nos lleva este calculito nos dice que llegas a una temperatura del orden de 10 a las 7 grados Kelvin, que son del orden de decenas de millones de grados Kelvin. Pero resulta que si nosotros queremos superar esa barrera coulombiana de estas partículas que son protones, pues requerimos una temperatura que es 2 órdenes de magnitud superior, ¿sí?, si nosotros quisiéramos que este proceso actuara. Entonces uno diría, pero ¿cómo es que estamos acá si no tenemos las condiciones físicas? ¿Sí? ¿Qué creen que ocurre ahí? ¿Qué creen que es lo que hace que si necesitamos esta energía, requiramos una energía menor? ¿Tienen alguna idea? ¿Se acuerdan de mecánica cuántica? ¿Sí? De algo que se llama el efecto túnel. ¿Sí? Es justamente eso. Entonces, hay una probabilidad, gracias a la mecánica cuántica, hay una probabilidad no despreciable de que si tienes un montón de estos bichos colisionando, ¿sí?, hay una probabilidad de que en algún momento esos cuates puedan superar la barrera de potencial, ¿sí?, y justamente se peguen, ¿sí?, a pesar de que no tengas la energía suficiente. Entonces, ¿sí recuerdan la derivación del efecto túnel? O sea, básicamente tienes una onda evanescente que crece con la temperatura. Si tú la aumentas con la energía, hablo con la temperatura porque me estoy imaginando una distribución de Boltzmann, ¿no? Pues la energía y la temperatura serían básicamente intercambiables, ¿no? Pues aquí lo único que está ocurriendo es que nosotros aumentamos las condiciones y entonces la hacemos más probable, ¿no? Pero aunque las condiciones sean un poco bajas, hay una probabilidad no despreciable que esto ocurra, ¿sí? Y eso en realidad es lo que está ocurriendo, porque imagínense la nube llena de electrones y protones, y de pronto los protones se encuentran y colisionan y llegan a estas temperaturas, ¿no? Pues gracias al efecto túnel tiene una probabilidad no despreciable que eso ocurra, ¿sí? Y luego ya inician estas reacciones en las que eventualmente se gana energía al pegar partículas, ¿no? Ahora, la siguiente pregunta es: ¿en qué escala vive este proceso, no? ¿Por qué se tarda tanto el tiempo en agotar su combustible? ¿Tienen alguna idea? ¿Han oído hablar de la interacción débil alguna vez? ¿Ustedes? ¿Sí? ¿Alguien ha oído hablar de la interacción débil? ¿Sí? Pues resulta que la interacción débil, como su nombre lo dice, es una de las interacciones menos frecuentes en la naturaleza, ¿sí? Salvo en objetos que tienen condiciones muy extremas, es cuando esa sección eficaz, cuando hablo de secciones eficaces me refiero a la probabilidad de que algo pase, se amplifica, ¿no? Entonces, vamos a ponerle las condiciones que están en nuestro suavecito, y entonces nos dice que la reacción importante en este caso involucra, ¿sí?, que uno de los protones decaiga a un neutrón, ¿sí? Aquí está la transformación, ¿sí? Básicamente está medida por la interacción de un bosón W cargado, digamos que se desprende un positrón. Entonces, ¿cuál es la idea? Este proceso jamás lo van a ver en la naturaleza, porque el protón es una cosa estable, ¿sí? Pero lo que va a ocurrir, que quiero que se lo imaginen así, no crean que es esotérico, esto ocurre todo el tiempo en nuestro Sol. Lo que yo quiero que se imaginen es que se forma una especie como de núcleo compuesto aquí, ¿sí?, entre esos dos protones, que rápidamente decae en un deuterón, ¿sí? ¿Por qué decae en un deuterón y por qué no se forma el helio 2? Muchos pensarían, no, pues es probable que se forme el helio 2, también se podría formar. El único problema es que el helio 2 tiene una vida media muy chiquitita, y cuando tú haces los cálculos de las reglas de sumas, o sea, digamos que para caracterizar cada una de esas pelotitas desde el punto de vista de la mecánica cuántica le ponemos etiquetas, así como ustedes tienen un nombre, una dirección, un apellido y lo que sea. Entonces cada uno de estos, que se llaman neutrones o protones o como ustedes digan, este rojito se llama protón, por ejemplo, este azulito se llama neutrón, cada uno tiene una etiqueta diferente, ¿no? ¿Sí? Entonces a veces la suma de varias etiquetas te transforman en otro bicho, en otra nueva pelotita de un color diferente, ¿no? Pero resulta que, por ejemplo, el helio 2 es una cosa que por reglas de suma no se puede formar, y si se formara, porque la mecánica cuántica es caprichosa, decaería rapidísimo, ¿sí? Entonces pueden imaginar aquí que se forma eso, decae rápidamente, y rápidamente uno de esos protones en presencia del otro protón decae al neutrón y se forma un estado ligado que desprende radiación beta con carga positiva, y es un positrón, ¿no? Que tiene unos amigos neutrinos. Por eso es que el Sol siempre está desprendiendo neutrinos. ¿Se han oído hablar de eso, no? Que hay neutrinos solares. Muy bien, pues ya nos dimos cuenta.
Este proceso ocurre muy poco en la naturaleza y la escala es del orden de 10 a 9 años. ¿Se dan cuenta? Por eso es que el Sol se tarda tanto tiempo en agotar su combustible. Ahora, ¿por qué es que está brillando tanto tiempo el Sol? Porque estos bichos hay muchísimos, entonces hay una probabilidad no despreciable que todo el tiempo están ocurriendo estas reacciones, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de esta escala temporal, siempre estamos hablando de promedios o de valores esperados. Siempre que hablemos de algo en la mecánica cuántica no hay nada determinista, todos son promedios o valores esperados, ¿sí? Entonces nuestro proceso vive en estas escalas, se tarda muchísimo entonces en agotar su combustible debido a que este proceso ocurre de manera muy rara, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, procedamos. Ahora, ¿qué es lo que está ocurriendo en nuestro Sol todo el tiempo? Como yo les decía, está ocurriendo esta reacción donde los protones se encuentran, ¿sí? Y forman este nuevo estado que se llama deuterón y desprende radiación beta, ¿no? Es lo que yo les decía que se tarda muchísimo tiempo, ¿sí? Pero también hay otra posibilidad. La otra posibilidad es que te encuentres un electrón, ¿sí? Que le decimos que se encuentra en la capa K, o sea, la capa más cercana, que lo jale, ¿sí? Pero lo que pasa, y básicamente se forma el mismo estado, que es un deuterón y se forma un neutrino. Lo que pasa es que este no es energéticamente redituable, y entonces solamente ocurre una vez cada 400 veces que ocurre esto. Es un poco probable. Ahora, una vez que tú ya formaste el deuterón, ¿sí? Ahora lo más probable es que ese deuterón se encuentre con otros protones, porque los protones están ahí, también los electrones, olviden los electrones. Entonces podemos formar algo que es el helio 3, el helio 3 que queda como altamente energético y empieza a desprender gamma, por eso se aparece esta gamma, ¿no? Y el siguiente proceso redituable es que dos de estos bichos, que se llaman helios 3, se fusionen y que formen helio. La partícula alfa es una partícula que tiene mucha energía de amarre, por eso es muy probable que ocurra, ¿sí? Y básicamente esta es la cadena principal PP, ¿no? Entonces el chiste es lo que yo les comentaba anteriormente. Debido al hecho de que a nivel microscópico, ¿sí?, exista esa propiedad que se llama la energía de amarre o el efecto de masa, es básico. Cuando tú vas pegando partículas, tú vayas ganando energía, ¿sí? Pero eso no va a ocurrir siempre, tengan cuidado. Pues la caricatura reduccionista es esta, ¿sí? Llegan partículas, se pegan, ganan energía y la radian, ¿no? Eso es básicamente una caricatura muy descriptiva de lo que está ocurriendo en el Sol. Se le conoce como la secuencia principal o la que mayor estática, ¿no? Y después de este proceso nos podemos imaginar que obviamente va a haber otros procesos basados justamente en este mismo esquema, ¿no? Ya quemaste hidrógeno para producir helio, ahora vas a quemar helio para producir carbono, nitrógeno y oxígeno, y así te vas a ir hasta que vas a llegar a un punto en el cual hay una penalización que ya no te permite ganar energía pegando partículas, ¿sí? Hasta ahorita hay mucho chorro, ¿no? Pero a mí me gusta mostrarle peliculitas. Si a la gente no le gustan las peliculitas, no. Ahora, uno podría pensar que este proceso lo podemos replicar en la Tierra tratando de simular estrellas. Claro que lo podríamos hacer, el único rollo es que energéticamente no es accesible. ¿Por qué? Porque nosotros le metemos más galleta de la que podemos sacar. ¿Sí me explico? ¿Sí? Entonces la idea es, y esta vez como una simulación bonita, empecemos jugando con bichos que se llaman deuterones, y lo tenemos, el deuterón. Luego vamos a pegarlo con otro bicho que se llama tritio, en un momento va a aparecer. Un poquito. Cada uno de esos sistemas tiene su energía de amarre por separado, ¿no? Pues la reacción que procede es formar una partícula alfa, como les dije, es un estado altamente ligado, y un neutrón, ¿sí? Entonces, ¿cuánta energía ganamos de eso? Bueno, produce mucha energía, ¿no? Y ahí tenemos nuestra estrella en la Tierra, ¿no? Estamos imaginando los números. Entonces, teóricamente, el deuterón tiene 2 meses de energía de amarre, el tritio tiene del orden de 8 meses de energía de amarre, entonces el sistema original tiene 10 meses, ¿sí? Ahora, si nosotros cuantificamos la energía de amarre de la partícula alfa, tiene 28 meses, y el neutrón obviamente que no tiene energía de amarre, ¿no? Sale disparado básicamente. Entonces, si hacemos las cuentas, vemos que tenemos un Q-value del orden de 20 meses, que no aparece. El hecho de que le estemos pegando en una partícula, tenemos 18 meses. Ahora, el problema es que en realidad nosotros le metemos más galleta para sacar esos 18 meses en todos esos reactores de fusión nuclear, ¿no? Entonces, no salen las cuentas, ¿sí?
Hasta ahorita no se ha logrado un confinamiento óptimo. Esa reacción se puede llevar a cabo, pero puede durar. O sea, podemos producir estrellas por picosegundos. O sea, no es realmente que estén todo el tiempo encendidos, ¿no? Y es por lo que yo les digo, la naturaleza solita encuentra las condiciones físicas para que se empiece a cocinar más elementos y más elementos, ¿sí? Posteriormente les voy a explicar por qué, ¿sí? La receta más o menos es esta, ¿no? Ahora, esto ocurre, y creo que no lo enfaticé, pero en la siguiente lámina sí lo voy a enfatizar. Esto ocurre porque existe siempre una competencia entre dos fuerzas, ¿sí? Imagínense una telenovela, o una novela, o lo que ustedes quieran, en donde tenemos un antagonista y un protagonista, ¿no? Tenemos al malo de la película tratando de apachurrar al sistema y poderlo, y la gravedad es la que va a ser la de malo de la película, y tenemos un sistema que autogravita y que tiene una capacidad específica negativa, y entonces, por lo tanto, pues la energía, el potencial gravitatoria se va en parte en radiar y parte en calentar en medio. Entonces, básicamente estamos obteniendo energía en el centro de la estrella, debido al hecho de que tengas un bicho que esté apretando. Entonces, el bueno de la película o de la telenovela va a ser las reacciones nucleares que están calentando en medio, se están oponiendo a la presión ejercida por la gravedad, ¿no? Entonces, la caricatura es la siguiente: tú vas a ganar energía, ¿sí?, pegando partículas, ¿sí? Pero posteriormente te vas a dar cuenta que se te van a agotar las partículas, ¿sí? Y entonces la gravedad otra vez apachurra el sistema, le va ganando al sistema. Y entonces esas condiciones físicas te van a permitir que ahora que tienes más energía disponible, entonces es probable que puedas cocinar otras cosas aparte de las partículas anteriores, ¿no? Y así te puede decir ciclos de compresión y expansión, ¿no? O sea, comprime la gravedad, hace más eficiente los procesos nucleares, y de nueva cuenta los procesos nucleares radian energía y de nueva cuenta se agotan. Entonces esa caricatura quiere decir que las cenizas de la etapa previa van a ser combustible para la nueva etapa. Entonces, ¿cómo funciona esta cosa? A nivel microscópico funciona de la siguiente manera. Ojalá se vea la simulación. Se van pegando pelotitas, va creciendo el núcleo. Ahora les voy a explicar una propiedad importantísima de los núcleos. Pero esta caricatura no ocurre por siempre y para siempre. Y aquí viene la parte hermosa de la física nuclear. Esta es la física nuclear resumida en una sola gráfica. Aquí tienes la energía de amarre por nucleón contra el número de nucleones. A ver, la interacción nuclear tiene dos propiedades fundamentales, ¿sí? Y ojalá se les quede, ojalá Dicerlo se los haya explicado de esta manera. Primero que nada es de corto alcance. ¿Qué quiere decir eso? Tenemos partículas, recuerden, protones y neutrones, no estamos hablando de quarks, protones y neutrones, y uno de nuestros ingredientes tiene carga, ¿sí? Entonces, como es de corto alcance, nosotros podemos hacer crecer un núcleo, pero va a llegar a un punto en el que la fuerza nuclear ya no va a ser la parte importante, sino que lo que importa va a ser la parte coulombiana, y es donde la repulsión entre protones se vuelve más importante, hasta un cierto radio. Ahora, eso es por una parte, satura. Ahora es de corto alcance, pero no es de corto alcance, la siguiente parte digo es porque sature. Si se dan cuenta, esta curva tiene un máximo, ¿sí? Eso quiere decir que nosotros ganamos energía y vamos pegando partículas en esta zona. Así es como ocurre la síntesis de las estrellas, digámoslo así. Pero posteriormente, si nosotros quisiéramos seguir pegando partículas, nosotros tendríamos que meterle galleta al sistema. ¿Por qué? Por lo que yo les decía, porque ahora hay una penalización con el hecho de que tengamos partículas cargadas, ¿sí? Tenemos que forzar a que las partículas se acerquen, ¿sí? Y eso nos cuesta. Pero lo que podemos hacer nosotros es romper un núcleo de estos radioactivos en dos fragmentos, y cada uno de los fragmentos va a tener más energía que su progenitor. Pues ya vieron cómo funciona. De este lado, y vamos a seguir con la simulación, de este lado podemos cocinar elementos en las estrellas, ganar energía, están brillando, y de este lado nosotros podemos producir bombas atómicas, básicamente. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Entonces la caricatura es la siguiente. Estos resultados provienen de una simulación que involucra a un progenitor. Un progenitor quiere decir una estrella, ¿sí? O sea, que dio origen a este tipo de reacciones. Nuestro Sol es muy mediocre, ¿sí? Nuestro Sol solamente cocina hasta helio y carbono y ahí se queda. Ahora también les tengo que explicar otra cosa, y también lo voy a hacer con una analogía muy tonta para que les dé risa. Yo visualizo a nuestro Sol como si fuera un sedán o un bochito, con un material, pero con un motor bastante ineficiente, pero aguantador, ¿sí? Ahora, las estrellas de este estilo, de 25 manos solares, son como si tuvieras un carro de Fórmula 1, que tiene un motor muy eficiente y por lo tanto agota su combustible de manera más rápida. Y como llevas una vida súper violenta, vas a morir de esa manera. Nuestro Sol muere de una manera muy aburrida, ¿no?
Esos procesos en particular, para que se den cuenta cómo funcionan, ganan energía hasta acá, hasta el fierro, y ahí se acaban. Y luego muere como supernova. Déjenme explicarles cuáles son las escalas temporales que involucran. En estos objetos tan grandotes, nuestro Sol se tarda del orden de miles de millones de años agotando su combustible para la primera etapa, que es la quema de hidrógeno. Estos objetos más masivos lo hacen más eficientes, son del orden de millones de años. ¿Se dan cuenta? El resto de las etapas, ahora les voy a platicar por qué es más eficiente, porque aquí estamos hablando de la interacción débil, y aquí ya tenemos procesos que tienen que ver con la interacción electromagnética y con la interacción nuclear. ¿Sí? Recuerden que, aunque nosotros no lo experimentemos todos los días, el proceso más eficiente es el que tiene que ver con la interacción fuerte, ¿sí? Y que de hecho, en la última vida de la estrella, la conversión de silicio a fierro, si se dan cuenta, solamente dura un día, ¿sí? Después de millones de años que le tardó en cocinar el resto de los elementos, tiene un día en que cocina hasta el último elemento que le permite ganar energía, y de ahí colapsa en unas décimas de segundo. Ustedes se cuenta cómo funciona este rollo. Te cuesta millones de años producir este bicho y colapsa en décimas de segundo, para que vean lo impresionante que son estas cosas. Y resulta que aquí empezamos con la interacción débil, y aquí también se amplifica la interacción débil, ¿sí? Posteriormente les voy a explicar cómo funciona eso. Van a quedar impresionados de cómo funciona. Oye, la idea para que lleguen con esa bolita es: acá ganamos energía porque se incrementa la energía de amarre, acá ganamos energía porque los fragmentos por separado tienen más energía de amarre, ¿sí? Acá explica cómo se cocinan los elementos en las estrellas, y para acá cómo funcionan los reactores como el de Laguna Verde, ¿sí? ¿Tienen alguna preguntita ahí? ¿No? Perfecto. Entonces, ahora vamos a tratar de entender cuál es la física detrás del colapso de una estrella masiva. Entonces, vamos a suponer que tenemos varias pelotitas. Cada una de las pelotitas va a representar una diferente capa de cebolla. Cuando hablamos de capa de cebolla, es que nosotros sintetizamos en nuestra estrella diferentes elementos, ¿no? Entonces, las capas de cebollas más densas se van hacia el centro, y las capas de cebollas menos densas se van más hacia el exterior, ¿no? Pues vamos a hacer una analogía utilizando pelotitas, ¿sí? Tenemos una pelotita, nos imaginamos que aquí tenemos una energía potencial, esta fue una energía cinética, y rebota, ¿no? ¿Sí? Y lo mismo va a ocurrir con esta pelotita, ¿sí? Y lo mismo va a ocurrir con esta pelotita, ¿sí? Hasta ahorita es una cosa muy trivial, ¿no? Ahora, si nosotros simulamos la supernova, entonces tendremos diferentes capas de material. No me va a salir, porque nunca me sale muy bien el experimento, pero vamos a tratarlo. Y entonces lo que yo voy a tratar de hacer es ver qué ocurre cuando tengo estas tres capas de material, ¿sí? De diferentes elementos, ¿sí? Que van a chocar con el piso. ¿Por qué ocupo el piso? Porque se supone que en el núcleo de la estrella, que ya está colapsando, lo que vamos a tener es material nuclear, que son muchísimos órdenes de magnitud, con una densidad órdenes de magnitud en comparación a las capas que van colapsando, ¿sí? Entonces vamos a ver qué ocurre. Ojalá salga. Si no sale, voy a poner ahí para... No, entonces voy a volver a repetirlo, pero ahora con dos pelotitas, porque con dos pelotitas no jaló, pues con dos pelotitas para jalar. ¿Ya vieron? Si se dieron cuenta de lo que ocurrió. Originalmente partíamos de que la energía potencial se transforma en energía cinética y rebotábamos hasta que, si sigo haciendo rebotes, se consumen, básicamente. Porque mucha de esta energía se disipa, ¿sí? Mucha energía se almacena en el piso y mucha energía se libera en forma de calor. Lo mismo ocurre con esa pelotita. Pero cuando nosotros hacemos chocar una sobre la otra, entonces va a ocurrir algo muy peculiar. Si nosotros siguiéramos si nosotros tomamos una instantánea de lo que ocurre realmente, en el momento en el que la primera pelotita rebota, ¿sí? Lo que va a ocurrir es que se va a deformar ligeramente la pelotita, ¿sí? Y va a almacenar una cierta energía potencial elástica, ¿sí? Que luego se va a transmitir a la pelotita que se encuentra arriba de ella, ¿sí? Y la va a inyectar, la va a catapultar hacia arriba. Y si lo hubiera hecho eficientemente, hubiera sido más bonito, porque ahí se notaría, ¿no? Las tres pelotitas. Pero sí se dieron cuenta, ¿no? Y eso ocurre en una supernova, pero no exactamente. Lo que va a ocurrir es que la energía que recibe la capa posterior no va a ser la suficiente, sino que se va a quedar en la envoltura. Y aquí viene la parte fina de estos cálculos, porque en realidad uno no entiende cómo es posible que las capas que están colapsando eventualmente salgan volando, ¿sí? Porque el problema es que, si hacemos las cuentas, nos vamos a dar cuenta que para alcanzar una velocidad de escape tal que les permita al sistema, pues, salir volando, explotar,
se requiere más energía, ¿sí? Entonces, ¿a dónde se va esa energía? Aquí viene una diapositiva que de alguna manera va a tratar de explicarse. Lo que estamos viendo aquí tenemos el radio, ¿sí?, de diferentes etapas importantes dentro de una diapositiva de lo que está ocurriendo. Y aquí tenemos la composición del medio, ¿no? Aquí es la masa encerrada, ¿sí?, unidades de masa atómica. Entonces, la parte importante se puede decir es: acá tenemos materia nuclear, acá tenemos unos núcleos, y aquí tenemos una cosa que está colapsando, y aquí una cosa que está impidiendo que la cosa colapse. ¿Qué está ocurriendo? Esta es la energía del rebote de la onda de choque. Rebota acá, y la energía, en lugar de que se canalice en hacer reventar la cosa, la energía se deposita en estas partículas. Entonces tienes que originalmente todo esto son núcleos de níquel y fierro, y la energía se va a evaporar todas las partículas, todos esos núcleos en sus nucleones constituyentes, ¿sí? Deposita la energía y se almacena en esta capita. Y se da cuenta, peor aún, sino que hay muchos procesos que tienen que ver con la interacción débil que se amplifican. Entonces empieza a emitir neutrinos, porque resulta que los neutrones se transforman en protones, ¿sí? Entonces empieza a emitir neutrinos. Entonces todo esto se lleva cierta energía del medio. ¿Sí me explico? Entonces, en lugar de que toda la energía te permita hacer que esta cosa explote, la energía se deposita y entonces queda almacenada en esta zona, ¿sí? Ahora, ustedes se preguntarán, pero es que nosotros oímos que realmente las supernovas sí existen, ¿no? Entonces, ¿qué pasó con ellas? ¿Por qué no encuentras el mecanismo por el cual explotan? Para poder entender cómo se revive la onda de choque, les muestro otra diapositiva que básicamente trae información. Y bueno, aquí hay otra información importante, que se llama la esfera de neutrinos. Así como en el Sol tienes una esfera de fotones, aquí tienes una esfera de neutrinos, y quiere decir que los neutrinos andan por acá y aquí ya se liberan, ya pueden escapar de manera libre, ¿sí? Aquí tienen una sección eficaz que los mantiene confinados, y aquí tienen una sección eficaz que hace lo mismo, pero eventualmente pueden escapar del medio, y al momento en el cual se desacoplan del medio se le conoce como la neutrinosfera. En este caso el momento me refería al radio en el cual se desacoplan, ¿sí? ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Y seguimos tratando de entender cómo es que explota una supernova. Para poder entenderlo, de nueva cuenta la interacción de Wien es la que nos permite entender lo que ocurre. Bueno, a nivel de simulaciones numéricas, casi todo el tiempo estamos acostumbrados a las cosas más sencillitas que tienen que ver con transporte radiativo, que solamente la transmisión de la energía del centro hacia la superficie va de manera radial, ¿no? Pero también hay un proceso muy importante que es el transporte convectivo. El transporte convectivo es muy importante porque nos permite que se mezcle materia en diferentes zonas. Si no ocurriera esto, pues todo sería aburrido, serían capas de cebollas ahí, con una cierta composición. Pero el transporte convectivo mezcla. Y en particular, en la última etapa de una supernova, lo que está haciendo es que hace más eficientes ciertos procesos. Entonces, lo que va a ocurrir va a ser lo siguiente: los neutrinos que estaban aquí confinados, ahora van a empezar a darle patadas a los núcleos que se encontraban en esta zona, hasta que estos núcleos vencen el potencial que los tenía ligados y salen volando los neutrinos y los protones. Y entonces, por una parte, empiezan a depositar energía por acá, ¿sí? Pero por otra parte también se llevan cierta energía del medio. Aquí están enfriando y aquí están calentando. ¿Se dan cuenta? Entonces, lo que va a ocurrir es que en la zona del calentamiento vas a llegar al punto en el cual depositas la energía suficiente para poder vencer esa barrera que te impide escapar, ¿sí? Y en el momento en que la vences, la cosa explota. Y eso dura décimas de segundo, como yo les explicaba. ¿Se dan cuenta? Todo lo que le costó al sistema, o sea, para que esté presente, fueron millones de años de evolución, explota en el orden de décimas de segundo, ¿no? Y la física tiene que ver con lo del inicio. Al principio nos preocupábamos de la interacción débil, y de nueva cuenta aquí tenemos la interacción débil, ¿sí? ¿Ya se dieron cuenta? Cuando inicia la estrella es gracias a la interacción débil, cuando muere la estrella es gracias a la interacción débil, ¿sí? En un caso es muy ineficiente por las condiciones físicas. Cuando es el último suspiro de la supernova, las condiciones físicas son tan extremas que ahora se hace más eficiente, ¿sí? Ahora, ¿por qué no explotaba directamente la estrella? Eso es porque hay también otro ingrediente muy importante que no deben de olvidar: siempre hay electrones en el medio, ¿sí? Eso no lo olviden. Como siempre hay electrones en el medio, hay algo que se conoce con el nombre de presión de degeneración, y esa es la única cosa que en la diapositiva anterior, después de que regresar a la diapositiva anterior,
Eso es lo que evita que de alguna manera esta cosa colapse completamente, el hecho de que tengas electrones degenerados ahí, ¿sí? Pero lo que va a empezar a ocurrir es que ahora por la interacción de muchos electrones, ¿sí?, se van a encontrar con los protones y se van a empaquetar en neutrones y van a liberar neutrinos. ¿Sí se dan cuenta? Y eso es lo que revive de alguna manera la onda de choque. ¿Están de acuerdo o no? ¿Sí? Ojalá y sí. Si no, pues lo podemos platicar después. Y bueno, lo que nosotros realmente vemos son cosas tan espectaculares como esto. En esta simulación, bueno, pues vamos a hacer una simulación de una película. Este es de Hollywood. No es una simulación que venga de datos tal cual, es una cosa espectacular. Pero bueno, este bicho es muy famoso, es la supernova histórica, porque hay registros, fue observada por los árabes, por los indios Anasazi de Norteamérica y por muchas otras personas. Ahora, ¿por qué? Porque ese era un evento muy obvio. ¿Saben cuánto tiempo estuvo un nuevo sol en nuestro firmamento? Estuvo por el orden de 22 meses. ¿Sí? Entonces era más que obvio que lo ibas a poder observar. Chinga, porque hay un nuevo bicho que esté brillando. Y justamente lo que ocurre es que hay procesos de decaimiento, ¿no? Entonces, la curva de luz tiene su máximo en el orden de 2 meses y después empieza a decaer, ¿sí? Y se puede tardar muchísimo tiempo dependiendo de la magnitud de la explosión, ¿no? Pero tiene un máximo y decae, es níquel a cobalto y de cobalto a fierro, no me acuerdo si es de cobalto a níquel a fierro, pero el chiste es que empieza a decaer, ¿no? Y cuando tú lo dejas de ver, pues, pero el evento duró del orden de 22 meses, entonces tú lo podías observar incluso a ojo y a la luz del sol, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vieron? Vieron esto y de pronto ocurre algo impresionante, que es lo siguiente. Les repito, esta es una simulación de Hollywood, no crean que es basada en física, pero bueno, se ve súper padre porque ahí usted puede ver cómo colapsa el objeto y luego empieza a liberar material, esta materia inyectada a medio interestelar. Y lo más impresionante, por lo que más me gusta, cada quien con sus perversiones, a mí lo que más me gusta es lo que queda de remanente acá, ¿sí? Lo que queda de remanente acá es un pulsar, el pulsar de la nebulosa del cangrejo, y resulta que ese pulsar actúa como si fuera un faro, está viendo luz. Y lo bonito de ese faro es que tiene un periodo muy específico, del orden de 30 veces por segundo, ¿sí? Y tú lo puedes escuchar ahí. Hay hasta lugares en internet donde puedes escuchar el sonido del pulsar del Crab Nebula. Sí, es bien padre, ¿no? Pero justamente todo eso que yo les expliqué tiene que ver con muchos procesos que ocurren a nivel microscópico y tienen una manifestación macroscópica. Entonces, ¿ya vieron cuál es la liga? La descripción del comportamiento microscópico a veces nos permite entender el comportamiento de objetos macroscópicos. Y ustedes dirán, ¿y qué importancia tiene todo ese chorro mareador que nos echaste con tu chamba que tiene que ver con la producción de elementos? Pues el rollo está en lo siguiente. Si yo quiero entender este bicho que se llama la nucleosíntesis, yo les expliqué anteriormente que nosotros únicamente podemos, esta es la tabla de núcleos, ¿sí? O el nuclear landscape. Pues básicamente cada píxel que ven aquí representa un isótopo diferente. Aquí tenemos el número de protones sobre diferentes elementos y aquí tenemos sus isótopos, el número de neutrones. Resulta que los elementos de los que estamos hechos todos nosotros son esos que están aquí negritos, son los elementos estables, ¿sí? Y los elementos que se encuentran aquí como sombreados, cuadriculados por así decirlo, son los elementos que se pueden medir en el laboratorio. Pero los modelos teóricos nos dicen que todos estos elementos se pueden cocinar en el interior de las estrellas, ¿sí? Entonces resulta que nosotros quisiéramos entender cómo es que se produjeron esos elementos, ¿sí? Lo importante es, resumiendo las diapositivas anteriores, que les puedo decir que esto se cocinó en el interior de las estrellas. Pero vean qué fracción más ínfima de toda la tabla de núcleos puedo yo afirmar que se cocinó en las estrellas, muy pequeñita en comparación del resto de los bichos que los modelos teóricos predicen que existen. Entonces, esto me lleva a una pregunta: ¿y cómo cocinamos el resto? Y bueno, ahí tenía música y el rollo, pero aquí no se ve. Entonces, aquí la idea es que si tú traduces elementos pesados, en inglés son heavy metals, creo que a lo mejor a muchos de ustedes no les causa mucha gracia, pero a mí me causa gracia. Entonces, los metales pesados o los heavy metals
son aquellos elementos que van más allá del fierro. Y es cierto, son aquellos elementos que van más allá del helio 2, perdón. Todos los demás son elementos pesados. La pregunta es, ¿cómo le hacemos para poder cocinar estos elementos? ¿Sí? La idea es, en la estrella, nosotros cocinamos hasta el silicio y el fierro y se acabó. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros requerimos son estos ambientes catastróficos. El último suspiro de la estrella de la muerte como supernova, ¿sí? Nos proporciona un ambiente ideal, porque lo que queda en su núcleo es algo que se conoce como una estrella de neutrones, que obviamente no recae en neutrones. ¿Sí? El otro ambiente que también exploramos muchísimo es otro ambiente que involucra ahora colisiones entre estrellas de neutrones que están danzando cósmicamente y de pronto se unen y liberan un montón de neutrones. ¿Sí? Entonces, la respuesta a cómo cocinamos el resto de los elementos es, primero que nada, tenemos que tener ambientes astrofísicos muy extremos que favorezcan la captura de partículas. ¿Qué tipo de ambiente necesitamos? Pues ambientes que sean ricos en protones, y nosotros queremos explicar únicamente esos poquitos núcleos que son ricos en protones. Esta cosa no es simétrica, por aquí es el plano y en Z. Los que son ricos en neutrones son poquitos, por aquí y por acá. ¿Sí? O necesitamos ambientes que sean extremadamente ricos en neutrones, como yo les explicaba, las supernovas y las fusiones de estrellas de neutrones son ambientes muy propicios. Pues hay dos procesos. Los procesos que operan muy cerca de la línea de estabilidad, es estos cuadritos negritos. ¿Sí? Estos se pueden medir en el laboratorio y están padres porque nos aportan física, pero a mí los que me interesan honestamente son aquellos en los que los buenos teóricos podemos sacarnos modelitos sacados de la manga y podemos explicar nueva física. Y en particular a mí me interesan esos que son procesos rápidos de captura de neutrones, ¿sí? Que operan o explican el origen de estos núcleos que están en esa región como moradita, ¿no? Ahora, el problema de eso es que si yo quisiera entender cuál es la física que hay detrás de estos procesos, yo tendría que ser capaz de tener información experimental de todos estos núcleos. ¿Y qué creen? Pues no la tengo. Entonces yo tengo que formular una teoría del mundo microscópico que me permita cuantificar la propiedad fundamental del núcleo, que es la masa, ¿sí? Para empezar. Y luego también luego hacer el cálculo de lo que se llama la sección eficaz. La sección eficaz o la opacidad, que te dicen básicamente qué tan probable es que ocurra una reacción dadas unas ciertas condiciones físicas. ¿Sí? Entonces el resto de mi plática es explicarles cómo hacemos ese rollo, ¿no? ¿Tienen alguna duda? ¿Nadie? Bueno, procedemos. Me pueden interrumpir en cualquier momento. ¿Cómo ocurre esos procesos que me interesan a mí? Mi perversión personal, ¿cómo ocurre? Pues mi perversión personal ocurre de la siguiente manera. Tú te encuentras materia que va volando por el medio interestelar después de que ocurre el colapso de una supernova. ¿Sí? Estas cosas van a estar como semillas que se encuentran en un flujo grandísimo de partículas, en este caso neutrones. Entonces la probabilidad de que ocurra un fenómeno se amplifica, obviamente, porque tienes muchas partículas y te va a ocurrir ese fenómeno. Lo que empieza a pasar es que si nosotros tenemos un zoom en la tabla de núcleos, vamos a empezar a capturar estos neutrones y nos vamos a empezar a mover en la dirección rica en neutrones. Pero la naturaleza es caprichosa. Va a llegar un punto en el cual la tasa con la que yo capturo un protón, un neutrón y la tasa con la que yo evaporo un neutrón sean competitivas, ese proceso se detiene hasta que de alguna manera este proceso decide decaer y empezar a poblar una nueva cadena de elementos. ¿Sí? ¿Me expliqué o no me expliqué? Va de nuevo. Una semillita, un montón de neutrones, empezamos a capturar neutrones hasta el momento en que este proceso ya no es más eficiente y esperamos a que decaiga y en esa cadena ocurre justamente el mismo proceso. Captura. ¿Sí? ¿Sí me explico? ¿Sí? ¿Está bien? Muy bien. Entonces, la receta ganadora para entender este proceso es la siguiente. Nosotros requerimos un flujo elevado de neutrones y muchísimos núcleos que sirvan de semilla. Entonces nosotros lo que tratamos de cuantificar microscópicamente es lo siguiente. Estos son puros valores esperados. Eso nada más es una caricatura de lo que realmente estamos haciendo. Nuestro ambiente astrofísico nos proporciona las semillas y también nos proporciona los neutrones de alguna manera. ¿Sí me explico? Entonces nuestra tarea es ser capaces de poder calcular toda la probabilidad que hay de que nosotros podamos, con estos ingredientes, poder cocinar elementos radiactivos como el torio, por ejemplo, ¿sí? O el uranio, ¿sí?
Pero resulta que en muchos ambientes astrofísicos la composición original no nos va a permitir cocinar cosas tan lejos de la estabilidad, ¿sí? En particular el ambiente de supernova, como el que la gente cree que se cocinan los elementos, en realidad nunca te va a permitir cocinar elementos realmente pesados, ¿sí? ¿Por qué? Porque la composición aquí es del orden de 90, aquí tienes un cociente entre neutrones y semillas del orden de a lo más 60, entonces si haces la cuentita, estamos jugando, pero así sale como 150, ¿sí? Y tú quisieras construir un uranio 238 o algo así, ¿no? Pues tú requieres que haya ambientes más extremos, y esos ambientes extremos los encontramos justamente en la fusión de dos estrellas de neutrones, ¿sí? Entonces, a pesar de que yo he trabajado con los dos ambientes astrofísicos, yo me inclino más por el ambiente que involucra esta fusión de dos estrellas de neutrones, ¿no? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Nadie? Eso es muy cualitativo, no nos echa ninguna cuentita, no es puro choro. Ahora bien, si nosotros queremos hacer cálculos, ¿qué es lo que requerimos? Es el core de mi plática básicamente, o sea, la parte fundamental. Primero que necesitamos la propiedad fundamental, que son las masas nucleares, ¿sí? Y yo les dije que las masas que yo requiero para poder estudiar mis procesos están muy lejos de la estabilidad y no se pueden medir, ¿sí? Por otra parte, lo que requiero calcular es qué tan probable es que ocurra una reacción dadas ciertas condiciones físicas, que se llaman como las tasas de reacción. Otro ingrediente fundamental es considerar todos los procesos que ocurren en este ambiente astrofísico, no solamente las tasas de captura y de evaporación de neutrones, sino también las que tienen que ver con los decaimientos alfa, beta y la fisión, porque una vez que tú mueves la materia muy lejos de la estabilidad, esos procesos no son despreciables, sino que son muy importantes. Y finalmente necesito tener simulaciones numéricas de los ambientes astrofísicos, porque ya les dije que en un laboratorio yo no puedo simularlos, ¿sí? ¿Están de acuerdo? Entonces necesitamos nuestros ingredientes. Bueno, empecemos a hablar un poquito de la propiedad fundamental de un núcleo, que son las masas nucleares. La definición es esta. Tenemos la masa de un núcleo, son los constituyentes, y lo que yo les contaba, hay que quitarle una energía de amarre. ¿Se acuerdan del efecto de masa? Ahí está el efecto de masa. Ahora, lo que ocurre es que en realidad en la práctica las masas que están tabuladas no son las nucleares, sino que son las atómicas. Entonces nosotros tenemos que quitarle, aparte, una energía de amarre atómica, ¿se dan cuenta? De todos los electrones que están presentes en el medio. Muy bien. Ahora, desafortunadamente no tenemos modelos de primeros principios que sean capaces de darnos ese numerito que nos hace falta. Por lo tanto, tenemos que recurrir a aproximaciones fenomenológicas que básicamente lo que van a hacer es agarrar el experimento, toda la información que tengamos, y ajustarle un cierto modelo. Entonces, aquí les muestro, les digo que históricamente se utiliza el modelo de la gota para empezar. No sé si han oído hablar del modelo de la gota. ¿Sí? Bueno, el modelo de la gota básicamente es dos fluidos, ¿sí? Uno cargado y otro que no está cargado, y le metes unas monerías cuánticas básicamente, y eres capaz de describir la masa de un núcleo con una precisión increíble de una parte en 10.000, lo cual es algo muy bueno, ¿sí? Para un modelo tan sencillito que tiene una forma de este estilo, ¿no? Es muy sencillo, va como el número de partículas, tiene una corrección de tensión superficial, ¿sí? Porque los núcleos que se encuentran más hacia el exterior contribuyen menos, es una partícula cargada, es una gota cargada y un par de monerías cuánticas. Cuando vemos la discrepancia, es el diagrama de discrepancia con el experimento. Si todo fuera perfecto sería como azulito. Vemos unas correcciones que están muy marcadas. A esas cosas se les llaman las correcciones de capas, ¿sí? Y entonces la chamba de todos los demás modelos que siguen al modelo de la gota es tratar de explicar esas correcciones de capas, ¿sí? Desde el punto de vista de primeros principios o lo que ustedes quieran, pero esa es la idea, tratar de explicar las correcciones de capas, y como ustedes pueden ver, están centrados en ciertos números que se conocen con el nombre de los números mágicos, ¿sí? Y bueno, los que identificamos tanto para líneas de neutrones y protones, pues son los que se encuentran alrededor de 8, de 28, de 50, de 82, de 126, y ya nos vamos muy lejos de 184, ¿no? Esos son los números mágicos. Entonces, ¿cuál es el estado del arte de esos modelos que nos permiten conocer la propiedad fundamental, que es la masa? Pues tenemos modelos que tienen que ver con la parte microscópica, ¿sí? Y
nos mejoran el error que tenía la gota era del orden de 3 MEPS. Esto le incrementa un factor 5, lo hace más fino un factor 5, ¿se da cuenta? ¿Sí? Esta es una gota, así como la anterior, pero la anterior era esférica, esta cosa se puede deformar, ¿sí? Y podemos minimizar. ¿Por qué? Porque lo que ocurre es que hay modelos que tienen Hartree y Fogg, que eso quiere decir que básicamente tú estás minimizando una funcional de la densidad y tienes de gratis el espectro también, básicamente. Pero hay otras aproximaciones con las que yo he trabajado más, y eso tiene que ver con un modelo que se puede extraer de los modelos básicos de la interacción nuclear, que es bien complicado ese rollo, pero separamos la interacción nuclear en dos partes, una parte gruesa y una parte casi que está fluctuando, ¿sí? Entonces la parte gruesa se le conoce con el nombre de monopolo y la parte que está fluctuando se conoce como un multipolo, ¿sí? Y la parte de monopolo, la idea es que básicamente es como si tuvieras una gota, el modelo de la gota, y la parte de multipolo lo que va a hacer es una mezcla de configuraciones, tiene los números mágicos y de alguna manera te permite identificar zonas que se conocen microscópicamente como de deformación o de transición esférico y deformado, ¿no? ¿Sí? Es un modelo un poquito más complicado, nos permite reducir el error de estos modelos a la mitad, ¿sí? Pero hay un híbrido entre los dos, y el híbrido entre los dos lo hacen los chinos, y básicamente también tiene el mismo orden de precisión. O sea, aquí ya estamos ganando un orden de magnitud de la precisión del modelo de la gota, ¿sí? Ahora la pregunta es, sí está padre, pero el rollo es que estos modelos representan, o sea, cada modelo funciona muy bien en la parte donde hay masas medidas, ¿sí? Pero conforme nos alejamos un poquitito más empieza a discrepar de manera horrorosa. Es decir, las masas de los núcleos más raros se encuentran en esta zona y se pueden dar cuenta que las predicciones de los diferentes modelos son completamente distintas, ¿sí? Por eso es que es muy complicado meterse en este rollo, ¿sí? Entonces la pregunta natural sería como, ¿qué otras cosas podemos hacer? Y aquí vienen las contribuciones de nuestro lado, de la parte mexicana, ¿sí? Entonces yo he estado involucrado en casi todas las contribuciones. Entonces nosotros somos buenos para ver patrones, que es lo que yo he aprendido a lo largo de los años. Los mexicanos somos creativos, ¿sí? Sí nos gustan las partes analíticas, pero también somos muy creativos. Entonces una de las aproximaciones involucra relaciones entre los núcleos vecinos, que es, básicamente nos dice que si un núcleo está como, en ese caso, si ves un núcleo que se encuentra como azulito, pues su vecino debería ser también como azulito, ¿no? Y así te vas construyendo relaciones nucleicas, ¿sí? Es bien sencillito hacerlas de manera numérica, y es impresionante que estos modelos tan de juguetes sean mucho más precisos que los modelos que tienen cierta microfísica, ¿sí? O sea, si se dan cuenta, aquellos andaban en el orden del punto 3, aquí andamos en el orden del punto 1, ¿sí? Son más precisos, un factor 3, ¿sí? Obviamente que si nosotros quisiéramos no solamente ajustar, pero predecir, aquí ya se empieza a volver problemático el asunto, porque esos modelos son muy de juguete, ¿no? No tienen nada de física. La física son los datos, básicamente. La siguiente aproximación que hemos explorado tiene que ver con ir más allá del modelo que yo les platicaba, de los monopolos y los multipolos. Aquí es tratar de incorporar más física dentro de ese modelo, del azúcar. El problema con este modelo es que es de los más precisos, pero nadie lo entiende. Entonces, en mi entre mi maestría y mi doctorado, yo me dediqué a hacer ingeniería inversa, que quiere decir a tratar de explicar a la comunidad de físicos teóricos cómo funcionaba este modelo y tratar de hacer extensiones que lo hicieran más preciso, ¿sí? Esa fue la primera parte de mi doctorado, básicamente, ¿sí? Otra parte muy bonita tiene que ver con las técnicas de reconocimiento de patrones. Entonces nosotros vamos a tratar de agarrar el problema por los cuernos, pero de otra forma. Vamos a imaginarnos que tenemos una imagen que está compuesta, la imagen es esta, que está compuesta por una cierta ventana y una cierta máscara, ¿sí? Entonces la imagen que ven acá, ¿sí? Digamos que tenemos originalmente solo parte de la imagen. Entonces lo que nosotros queremos hacer con las técnicas de reconocimiento de patrones es quitar esta máscara que tiene acá y poder ver toda la imagen. ¿Sí me explico? ¿Sí? Y esa es una manera súper bonita y súper sencilla de poder acceder a las masas que se encuentran más allá de las mediciones experimentales, por así decirlo. ¿Sí? Pero de nueva cuenta, aquí también la física solamente está en los datos. Y la última aproximación que hemos también, con la que empezamos a trabajar, es las redes neuronales, ¿sí?
Entonces nosotros tenemos una función, ¿sí? Esa es la arquitectura de nuestra red neuronal que tiene nodos, donde los ingredientes fundamentales van a ser el número de neutrones y el número de protones, y el resto van a ser las conexiones. Cada uno de estos tiene pesos que tratan de minimizar una cierta función, ¿sí? Que al final de cuentas lo que nosotros queremos es poder extrapolar la cantidad importante que es la masa, ¿no? Todo este chorro mareador es para darles datos más allá de los valores que se encuentran tabulados en las compilaciones experimentales, ¿no? Y al final de cuentas tenemos superficies así de bonitas, esas son, digamos que son como los diagramas de nivel. Lo que yo quiero explicarles rápidamente es que si ustedes han patinado, no sé cuántos de ustedes patinan, pero la patineta o han hecho esquí, pues básicamente la idea es poder desplazarnos por estas superficies. Es más eficiente cuando la superficie es suave y cuando la superficie tiene muchos brincos, porque gastan mucha energía en poder superar esos brincos, ¿no? Y resulta que nosotros, la parte que nos interesa es esta región, donde justamente muchos modelos tienen brincos que muchas veces no tienen que ver con física, sino que como son modelos numéricos, convergen a ruido, y entonces en realidad no sabemos si esa parte realmente sea física o sea simplemente a ruido numérico, ¿no? Entonces ahora les platico realmente lo que yo hago con esas masas. Una vez que yo tengo esa cantidad fundamental, lo que yo trato de explicarles es qué tan probable es que ocurra una reacción. Para hacerlo yo empleo un formalismo que se conoce como el formalismo de Hausser-Feshbach o el modelo estadístico, un núcleo compuesto. Pues la descripción de la manera como yo calculo de manera autoconsistente la probabilidad de que ocurra alguna cosa es de la manera siguiente. Me imagino un núcleo, imagino que le caiga otro núcleo, me imagino que forman un núcleo compuesto, ¿sí? Es un estado altamente excitado que empieza a desprender partículas y decae a un nuevo estado, ¿sí? Y para que yo sea capaz de poder cuantificar la probabilidad con la que ocurre ese fenómeno, tengo que tomar en consideración todas esas transiciones, todas y cada una de las transiciones, por eso que se llama modelo estadístico, ¿sí? Entonces, si lo quieren ver en formulitas, algo así de sencillito. Una sección eficaz que tiene que ver con que se forme el núcleo compuesto y con que decaiga, ¿sí? Se forma alfa y decae en beta. Es muy sencillito, ¿se dan cuenta? Porque estoy imaginándome que se forma algo y que luego decae. Nunca me importó cómo se formó, nada más lo que me importa es cómo decaiga, ¿sí? Y luego yo tomo el promedio sobre todas las posibles transiciones que ocurren, que son todos estos bichos, y lo sumo. Ahora, ¿qué ocurre? En ambientes interestelares, nosotros no tenemos estados como tal, que tengan esas etiquetas tan bonitas, sino que nos encontramos en el continuo porque estamos a altas energías. Acá ya no podemos distinguir las etiquetas. Entonces, la parte más dura se encuentra aquí, por aquí no sabemos qué es lo que está ocurriendo, que se llama. Aquí ocupamos algo que se llama la densidad de niveles, que como nos dicen, tú no puedes distinguir las etiquetas, pues tenemos que utilizar una descripción estadística de qué puede estar ocurriendo ahí, ¿no? Y luego nosotros, ya después de que vean esta película tan bonita, nosotros tenemos que hacer un diccionario para la gente que nos diga qué tan probable es con la que ocurra una reacción en función de algo que sea tangible para una simulación hidrodinámica, como la temperatura o la densidad. Entonces, nuestra manera de poder codificar esto es la siguiente. Entonces, esto lo ajusto a un cierto polinomio y lo tengo yo como una función de la temperatura. Pues aquí tienes el diccionario. Dame tus condiciones físicas, yo te digo qué tan probable es que ocurra una reacción. Aquí está codificado eso que les expliqué anteriormente, ¿sí? Pero ya ven que es muy sencillito. Llega un blanco, le da una patada, forma un núcleo compuesto y empieza a aventar partículas. Y luego yo me especifico en alguna transición y empiezo a calcular secciones eficaces. Y lo hago para todos los núcleos involucrados, ¿sí? Nos aburre esa parte. Pero también debo de considerar los núcleos inestables. Es un trabajo bastante complicado, como ustedes pueden ver. Entonces yo debo de considerar también aquellos decaimientos que ocurren de manera natural, como por ejemplo los que involucran emisión de partículas betas, ya sean cargadas positivamente o negativamente, beta más o beta menos, o también emisión de clúster de partículas alfas, ¿sí? Y también este modo que ocurre cuando te encuentras muy lejos de la estabilidad, donde ganas más energía partiendo un núcleo en un par de fragmentos, como se puede ver acá es una distribución de los fragmentos de fisión. Toda esa información debe estar incorporada de alguna manera y la tenemos que considerar si nosotros queremos hacer cálculos. Si todavía no los he perdido, les voy a contar cuál es el escenario astrofísico que yo utilizo. Ya se los había sugerido anteriormente.
El que nosotros ocupamos es la fusión de un par de estrellas de neutrones que eyectan materia. Aquí tenemos un par de estrellas de neutrones que chocan, se funden, y aquí vemos el perfil de colorcitos. La materia muy rica en neutrones la vemos de amarillito, las colas son pobres en neutrones, pero cuando hablamos de pobres en neutrones hablamos realmente de que es un ambiente extremadamente rico en neutrones. Se pueden dar cuenta que casi todos son neutrones. Esta es la composición de electrones, pero nos da un proxy de la composición de neutrones porque sería 1 menos 7. Entonces aquí el 99% serían neutrones, ¿sí? Para que se imaginen. Ahora, la composición inicial la obtenemos de algo que se llama equilibrio nuclear estadístico, y nuestras semillas andan del orden de 90 a 120, y la tasa de neutrones que tenemos por semilla es enorme. Si hacemos la cuentita podemos producir cualquier elemento radiactivo que queramos, ¿la verdad? El problema de supernova es que no tenemos estas condiciones y no podemos llevar a la materia muy lejos de la estabilidad. ¿Sí me explico? Muy bien. Tenemos entropías bajas, eso quiere decir que cada uno de estos procesos va a generar cierta entropía que a su vez, de alguna manera, se va a producir un cambio energético en el sistema, ¿sí? Por cada reacción nuclear que está ocurriendo acá se está ganando energía y está calentando el ambiente. Y eso lo tenemos que considerar en nuestra red de reacciones nucleares de manera autoconsistente, ¿sí? Es lo que les explicaba. Y finalmente, como llevamos la materia muy lejos de la estabilidad, se esperan muchos ciclos de fisión, ¿sí? Si no los he aburrido hasta ahí, y espero no los espante, empezamos con una composición dada por el equilibrio nuclear estadístico. Vamos a hacer evolucionar este proceso de la siguiente manera. Estas son las ecuaciones que yo ocupo. Esta nada más es una muestra de un par de procesos, pero así tengo del orden de, involucras del orden de unos 7000 isótopos que participan en alrededor de 100.000 reacciones nucleares de este estilo. Ahora, el problema de estas reacciones es que cada una de las escalas en las que ocurren los procesos es diferente, ¿sí? O sea, yo no puedo nada más preocuparme de las escalas que tienen que ver con la interacción fuerte. Por ejemplo, las capturas, es una captura de neutrones, ¿sí? O las que tienen que ver con la fotodisociación, cuando se evapora un neutrón, o las que tienen que ver con el decaimiento beta, o los procesos inversos, sino que tengo que considerar todo simultáneamente. Es un proceso bastante complicado, ¿sí? ¿Sí me explico? ¿Todavía no los he perdido? Ah, qué bueno. Entonces, eso se ve muy aburrido, eso nunca lo debí mostrar, pero al menos quería que se dieran cuenta que no todo lo que hago es choro, por eso les mostré la formulita. Pero básicamente los ingredientes fundamentales son las densidades de neutrones que yo tengo y las condiciones de temperatura. Cada uno de estos bichos depende de esas condiciones. Como yo les dije, yo tengo un diccionario que me traduce de condiciones físicas a probabilidades de que ocurra una reacción. ¿Estamos de acuerdo? Las codifico así y las hago evolucionar. ¿Sí? Y después tengo que considerar toda la energía, ¿sí?, que se produce debido a estos procesos. Porque yo les dije que la masa y la energía básicamente son lo mismo, ¿no? Entonces, si tú modificas la composición de algo, obviamente que estás modificando la sistemática de las energías, ¿no? Bien. Y ahora les voy a platicar de lo que yo realmente hago. Ya van mis simulaciones ya mías, no las que tomé de YouTube, sino que ya van las mías. Y aquí les voy a platicar de unas condiciones muy específicas que yo tomo para poder simular la producción de los elementos más pesados. ¿Sí? Entonces, la meta de nuestros cálculos es esto. Este se conoce como la ignorancia que tenemos, básicamente. ¿Cómo la obtenemos? La obtenemos restando de las contribuciones solares, aquellas que conocemos debido a los procesos que conocemos, porque se pueden cuantificar en el laboratorio, que son los procesos lentos de captura de neutrones y los que son los procesos de captura de protones. Si se lo restamos al patrón de abundancias solares, obtenemos el patrón de abundancias solares, pero debido a los procesos que no conocemos, que son los procesos R, ¿sí? ¿Sí me explico? Algo que podemos cuantificar, le restamos algo que conocemos y nos queda algo que desconocemos, ¿no? Y lo que desconocemos es lo que yo trato de interpretar o de modelar. Ahora, yo soy físico nuclear de formación, ya les hablé de los números mágicos, de los cierres de capas y todo ese rollo. Pues resulta que estas zonas, estos picos que tienen que ver con las abundancias máximas, perdón que no lo dije, es abundancia contra números de nucleones, tienen ciertos máximos en ciertos lugares que tienen que ver con ciertos números mágicos. En particular, el segundo pico, el primer pico les lo muestro, pero el segundo pico tiene que ver con un cierre de capa en n igual a 82, ¿sí? El tercer pico tiene que ver con un cierre de capa en n igual a 126. Inclusive, el pico del plomo que aparece acá también tiene que ver con ese mismo cierre de capa, ¿sí?
Ahora, hay otro pico que se conoce como el pico de las tierras raras, y ese tiene que ver con una física diferente, ¿sí? Que tiene que ver con una competencia entre que tú captures partículas y que hay ciertos decaimientos, ¿sí? Muy bien. Pues ya que conocemos lo que nosotros queremos modelar, ahora les muestro mis simulaciones numéricas. Estas son mis peliculitas. Ojalá, si no me hicieron caso en toda la práctica, al menos me hagan caso en esta diapositiva, en este juego de diapositivas. Lo que tenemos acá, en este gráfico, es básicamente el mismo patrón nuclear, pero lo que estamos viendo son las abundancias, ¿sí? En tanto más abundante sea, lo ves más rojito, ¿sí? Estos son los núcleos estables. Aquí tenemos el número de protones y el número de neutrones, y aquí tenemos la misma información, pero mapeada de otra forma diferente. En lugar de proyectarla en dos dimensiones, la proyectamos en una sola dimensión. Entonces aquí tenemos la suma de este y este, ¿sí? Pues, por así decirlo, originalmente tenemos que la composición se favorece para este cierto núcleo que anda en el orden de 120, para que se den cuenta, ¿sí? Y este es el patrón que yo quiero simular al final del día. Este es el azulito. Aquí tengo las condiciones físicas, que son las temperaturas y las densidades. Dense cuenta de las densidades. Yo tengo densidades del orden de 10 a la 35 partículas por centímetro cúbico, para que se den cuenta de lo extremo que son. Tengo temperaturas del orden de miles de millones de grados Kelvin. ¿Sí me explico? Entonces, todos esos ingredientes se tienen que considerar para los cálculos. Aquí hay otras condiciones como la densidad de neutrones, el cociente entre neutrones y semillas, la entropía por unidad de núcleo y pues, la escala temporal a la que estoy evolucionando el sistema, ¿no? Entonces, partamos de esta composición. Yo les cuento que esta simulación se hizo utilizando materia lenta que ha sido inyectado de una fisión de estrellas y neutrones, y para el cálculo de las sistemáticas de la energía he ocupado el modelo de masa que les platicaba de Duflo y Zucker, que es este modelo microscópico, ¿sí? Muy bien, entonces voy a hacer evolucionar este sistema de ecuaciones diferenciales que les platiqué, ¿no? Son un chingo de ecuaciones diferenciales. La idea es la siguiente: pues que nosotros vamos a empezar a capturar neutrones y entonces empezamos a mover la materia en esta dirección. Suena muy rico en neutrones, ¿se dan cuenta? Pero nosotros llegamos a una cierta parte donde se detiene, porque aquí tienes materia acumulada debido a que hay un cierre de capa, no puede superar, no es energéticamente viable que la supere. Entonces lo que vamos a obtener es que hay materia estancada en esta zona, ¿sí? Y eso debido a que llevamos la materia muy pero muy lejos de la estabilidad está acá, aquí estamos. Se esperan muchos ciclos de fisión que empiecen a mezclar material. Recuerden que la fisión ocurre en que un núcleo más grandote se parte en dos fragmentos, ¿sí? Muy bien, pues ya me creyeron la primera etapa de la evolución, pero tenemos que llegar a que ese numerito sea del orden de 10 a la 17 segundos. Así que no vamos a tardar mucho, ¿no es cierto? Eso es un chascarrillo. Pero bueno, la idea es vamos a seguir tratando de entender qué es lo que ocurre. Esa fue la primera etapa. La siguiente etapa de nuestro proceso, ya que capturamos muchos neutrones, pues lo más común es que nos acotemos los neutrones. Entonces ahora los productos dominantes tienen que ver con aquellos que llevan los núcleos de vuelta a la estabilidad. ¿Se dan cuenta? Ahora se van a mover en esta dirección. ¿Ya ven? Y lo impresionante es que ya fuimos capaces de alguna manera de explicar el tercer pico, simplemente por reacciones de captura y por reacciones que tienen que ver con el decaimiento natural hacia la estabilidad. ¿Ya se dieron cuenta? Yo quería cuantificar este azulito y ya más o menos lo voy reproduciendo. ¿Ya se dieron cuenta? Eso es impresionante, ¿no? Ahora, la siguiente etapa es cuando ahora ya no tienes neutrones, tienes muy poquitos, ya tienes miedo. O sea, por cada semilla, por cada 100 millones de semillas vas a tener un neutrón, y es muy poco probable que puedas capturar cosas si no las tienes, ¿no? ¿Sale? Por eso más eficiente es el decaimiento hacia la estabilidad. Ahora, toda la materia se va a empezar a mover hacia la estabilidad, ¿sí? Pero también vas a tener este proceso de fisión, que básicamente lo que va a hacer es que este fragmento, ¿sí?, va a terminar por acá y por acá. Y entonces vamos a darnos cuenta cómo es que la materia va a empezar a poblar esta zona debido a los procesos de fisión. Pues, hagámoslo y veamos si es cierto. Se dan cuenta que efectivamente nosotros somos capaces ahora de explicar el segundo pico. ¿Sí? ¿Ya se dieron cuenta? O sea que realmente no estoy choreándolos. Y eso ocurre debido a la distribución de fragmentos de fisión que yo estoy utilizando. ¿Sí? Ahora fíjense, ya estoy en el orden de segundos. ¿Sí? Ahora lo que yo quiero explicar es cómo se produce este pico.
es el pico del plomo. Entonces el pico de plomo se produce para lo que se llama decaimientos alfa de estos núcleos para acá, ¿sí? Que se transforman y eventualmente terminan en el plomo en esta zona. Vamos a ver si realmente ocurre. Entonces se dan cuenta que formó el pico del plomo principalmente por decaimientos alfa de núcleos pesados en esta zona, ¿no? Y ya estoy en el orden de meses, ¿sí? Pero recuerden que nosotros vivimos en escalas de miles de millones de años, ¿no? Pues vamos a seguir con nuestra simulación para ver si somos capaces de explicar a todos, si me falla. Seguimos. Y se dan cuenta que los pasos de tiempo ya crecen de manera más grande y eventualmente la gráfica se parece muchísimo a lo que yo quería describir, que es la azulita, ¿sí? ¿Por qué? ¿Cómo se llama? No me importa lo que ocurre en esta zona. Eso es porque realmente mi red de reacciones nucleares solamente considera especies que se encuentran lejos de la estabilidad en esta zona, ¿sí? Muy bien, entonces se pueden dar cuenta que todo el choro mareador que yo les expliqué realmente se puede cuantificar con un experimento, que son las abundancias solares. Y más aún, nosotros somos capaces de afirmar que en efecto somos polvo de estrellas, ¿sí? Porque estas simulaciones que incorporan toda la microfísica que se pueden imaginar, obviamente aquí nos falta incorporar cosas que tienen que ver con opacidades de neutrinos, la interacción débil, pero el resto de las reacciones las estamos incorporando. Entonces podemos afirmar que realmente somos polvo de estrellas que podemos cuantificar, ¿sí? Con materia inyectada, la composición solar, digamos, lo cual es impresionante, ¿no? Y más aún, si nosotros exploráramos todas las posibles combinaciones entre modelos teóricos para el cálculo de masas nucleares con toda la posible materia que ha sido inyectada de esa colisión, yo les mostré una sola cáscara de la materia que sale inyectada de la colisión de estos dos estrellas de neutrones, pero yo puedo tener muchísimas cáscaras. Yo puedo combinar todas esas cáscaras con todos mis modelos nucleares, y si hago la superposición de todas, impresionantemente lo que yo obtengo es que ese patrón es casi se superponen las rayas, lo cual quiere decir que de alguna manera es independiente de las condiciones iniciales. Entonces nuestro grupo fue uno de los primeros grupos en el mundo, estamos muy orgullosos en poder explicar el hecho de que para estas condiciones físicas la evolución se hace independiente de las condiciones iniciales, lo cual es impresionante. Eso se llama el proceso robusto, ¿sí? Por aquí sí empleando diferentes modelos nucleares y al final de cuentas pues básicamente se parecen muchísimo los patrones finales, ¿sí? Y finalmente mis conclusiones, pero no los aburrido para empezar. Y posteriormente pues, lo que nosotros concluimos es que hay un patrón robusto en las abundancias finales, como lo que les mostraba. Justamente podemos de alguna manera describir la línea azul. Y eso se debe a que estamos de alguna manera reciclando materia, porque hay varios ciclos de fisión. Luego la materia muy lejos de la estabilidad y luego decae, ¿sí? Y también encontramos que hay muchas capturas de neutrones en etapas tardías que de alguna manera hacen que el patrón que está brincando muchísimo se suavice, ¿sí? Y que las capturas tienen lugar en regiones muy importantes de las tablas del núcleo que se conocen como el nombre de las regiones de transición, donde hay un brinco entre el comportamiento esférico y deformado del núcleo, ¿sí? Y finalmente les quiero mostrar un videito que por desgracia no se va a oír, que bueno, a lo mejor ustedes no han visto, se conoce como el pale blue dot, ese pequeño punto pálido azul, es el Carl Sagan, pero tristemente creo que no se oye, pero bueno, sí, es que no tenemos multimedia, pero bueno, la idea es que mandas una sonda y luego eventualmente le dices que voltee. No se ve nada, no se oye nada, qué pena, pero bueno, la idea es que para que se muestre, que se muestren lo pequeñitos que somos, ¿sí? Esa es nuestra Tierra vista desde... Es un poema bien bonito.
Está fuerte, ¿no? Muy bien, pues si tienen alguna duda. Gracias. No sé, también.